Antes de empezar nuestro relato, decir que este vídeo está dedicado a nuestra amiga Paloma, vallisoletana de casta. Vamos a pasar unos días entre las provincias de Valladolid y Zamora, visitando algunos lugares que para nosotros tienen un especial significado, como ya os comentaremos. Especialmente vamos a visitar Valladolid, por supuesto, Zamora, por supuesto, pero también Toro y Tordesillas, lugar donde estuvo prisionera de su padre y luego de su hijo, Juana, denominada la Loca. Pero ya hablaremos del tema. De momento vamos de camino hacia Valladolid. Bueno, nos disponemos ya a hacer el recorrido, empezar nuestro recorrido por Valladolid. Llegamos anoche y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque quedaba una sola plaza, y que es esta, que está justo además al lado de la descarga y la carga de agua, y por poco pues no sé qué hubiéramos podido hacer si ya no hubiera estado esta plaza, pero bueno, estaba. Y ahora pues hace un día estupendo y nos vamos a empezar a andar, vamos a ir hacia la oficina de turismo y vamos a ver, porque aquí hay mucho que ver, hay mucha historia, es un sitio muy interesante en relación pues a lo que es la historia de España y a esos reyes pues que han marcado un poco todo nuestro futuro y en gran parte también lo que ahora somos. Pues nada, estamos aquí, junto al río Pisuerga, ese del que se dice siempre, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir algo que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en ese momento. ¿De dónde sale esa frase? Pues la verdad es que lo he estado mirando por un montón de sitios y tampoco he tenido una idea muy clara de por dónde viene la frase. Parece ser que se debe a que cuando estaba aquí Felipe II y era la corte de España, estaba aquí metida en Valladolid, pues se decía que era un río demasiado poco importante, sin embargo, para la ciudad que tenía la corte de Felipe II, o sea, una corte tan importante, la corte de España, en aquel momento la más grande del mundo. Entonces se decía que era un río poco importante, pero luego, sin embargo, ya desde el Alcázar de Toledo, la reina, la francesita Isabel de Valois, al que Felipe II adoraba, le convenció de que tenían que irse a Madrid. Y entonces se podría decir lo mismo del río Madrid, que todavía es más pequeño que este, más pequeño que el Pisuerga. Y también se podría decir entonces que aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, hablemos de otra cosa. En fin, esta es un poco una digresión sobre una historia que no está muy clara. Iniciamos nuestro recorrido situándonos en la emblemática plaza vallisoletana dedicada al poeta y dramaturgo oriundo de esta ciudad, José Zorrilla, autor, entre otras cosas, del famosísimo drama de Don Juan Tenorio. Aunque nuestra primera parada en esta ciudad estará dedicada a otro grande de las letras hispanas, que pasó un tiempo aquí, en Valladolid. Me refiero a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de otro drama personal como es El Quijote. Esta que visitamos fue su casa durante su estancia en Valladolid. Aquí en tiempos hubo una tabernilla bastante concurrida en la localidad. Hoy, como el tiempo pasa y las cosas cambian, el lugar se ha convertido en una bonita biblioteca que os comenta Isabel. Aquí se tiene constancia que en esta casa donde vivió Cervantes por lo menos 2 años, desde 1604 a 1606, y vivió con 2 hermanas, con su hija, con su sobrina y una criada. La casa, como veremos ahora más adelante, estaba en la parte alta y aquí en la planta baja esto era una tabernilla. Además era una zona pues con mucha humedad porque pasaba el río por aquí. Y bueno, muy interesante porque ahora podemos ver, fijaros qué biblioteca más espectacular tienen aquí. Otra cosa muy curiosa e interesante es que aquí, cuando vivía en esta casa, consiguió Cervantes del Rey que le diera permiso para imprimir Don Quijote de la Mancha.
dejamos constancia escrita de nuestra presencia en la vivienda del inmortal escritor. Ascendemos hacia la vivienda propiamente dicha, donde veremos que la casa está llena de muebles de época, aunque resulta bastante cuestionable que fueran usadas por Cervantes. Aún así, resulta un magnífico ejemplo que nos ilustra sobre el modo de vida y habitación en la ciudad desde finales del siglo XVI hasta principios del XVII. Desde la casa de Cervantes nos dirigimos hacia la plaza mayor de la ciudad por una zona de soportales. Esta plaza muestra la excepcional reconstrucción que llevó a cabo Felipe II en 1561 tras el espantoso incendio que sufrió la ciudad y que la dejó convertida prácticamente en ruinas. Hoy se encuentran aquí el Ayuntamiento, el Teatro Zorrilla y la Iglesia de Santiago, además de un conjunto de casas vivienda que guardan muy bien la armonía de todo el conjunto. Y digamos ya desde aquí que toda la plaza está repleta de lugares de tapas y se convierte en perfecto lugar de descanso durante la visita a esta ciudad que, por estar absolutamente repleta de lugares monumentales que visitar, hace complicada la propia visita por lo diseminados que se encuentran todos estos lugares por las diferentes zonas de Valladolid. Por la calle de la Lonja nos dirigimos a la iglesia de San Pablo. Esta iglesia, situada en la plaza dedicada al mismo santo, con su fachada gótico-isabelina, se convierte en una auténtica joya labrada en piedra. Isabel nos recuerda alguna anécdota histórica relacionada con ella. Estamos en la iglesia de San Pablo, donde fueron bautizados tanto Felipe IV como Felipe II. Y hay una leyenda, que no se sabe si es cierta, en relación al bautizo de Felipe II, donde dicen que como le tocaba bautizarse en una iglesia, la iglesia de San Martín, y no era lo suficientemente lujosa, pues entonces Carlos V idearon sacarle de la casa, que era el Palacio de Pimentel, donde estaba, por una ventana para traerle aquí y poderle bautizar en este lugar que era mucho más lujoso para un hijo de un rey. Su interior es de una sola nave con capillas laterales que no pudimos ver en profundidad por razón de que se encontraba cuando llegamos en plena celebración eclesiástica de la misa. La plaza de San Pablo se completa con algunos otros edificios que, como el Palacio Renacentista de los Pimentel o la Diputación Provincial, forman parte de lo más interesante de la historia de Valladolid, dado que aquí nació Felipe II en 1527. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Bien, esta es la entrada. ¿Quién va? Este señor soy yo. Entonces, esta es la casa museo de Zorrilla, que es un palacio, parte de un palacio decimonónico, y se ha convertido en un espacio museístico muy interesante para conocer la vida en Valladolid de ese periodo, del periodo correspondiente a cuando el poeta y escritor Zorrilla vivió
aquí en la ciudad y fue muy conocido entonces y lo sigue siendo en la actualidad, por supuesto. Y este es un espacio museístico dedicado a él, pero también dedicado a la vida en Valladolid del siglo XIX. Justo a la entrada de la residencia de Zorrilla, este museo que os comentaba, hay esta especie de cuadrito simpático donde se ven las figuras históricas de toda la vida de Valladolid, que son muchas, como podéis ver. Entonces el autor del Tenorio hizo una especie de semblanza de su época en la obra. Toda una recreación histórica pensada como un brillante cómic, comprensible y admirable para todos los visitantes de la casa, que nos pone, así casi sin enterarnos, en relación con el devenir a través de los años de esta hermosa ciudad. La verdad es que la historia de Valladolid es complejísima y que dura durante un montón de siglos. Ya os hemos mostrado una parte de los dibujos tan simpáticos que hay aquí alrededor de la Casa Zorrilla, y probablemente Zorrilla estaría muy interesado en relatarnos, y en sus obras de teatro como el Tenorio, pues parte de esta historia. Por ejemplo, algo tan singular como el hecho de que aquí murió Cristóbal Colón, justamente cuando venía a ver a Felipe el Hermoso y a Juana la denominada la Loca, de la cual tendremos ocasión de hablar cuando estemos en Tordesillas concretamente. Y también aquí ocurrió, por ejemplo, la rebelión de los comuneros, que también tuvo mucho que ver Juana de Castilla, Juana la Loca, porque quisieron adoptarla a ella como la reina de España, que era la legítima, y no Carlos V, Carlos I, ni antes Fernando II, Fernando el Católico. Así que, bueno, pues esto está lleno de historia y la verdad es que da gusto pasear por estas calles, por estos lugares, por esta ciudad como es Valladolid. Además, pocas veces se tiene la posibilidad de contemplar una casa que tenga tanta relación con la vida de su principal morador, como ocurre en esta casa museo de José Zorrilla. De hecho, aquí nació en 1817 el dramaturgo y escritor autor de Don Juan Tenorio, y aquí pasó su infancia y volvió a ella ya cincuentón en 1866. Tras su fallecimiento, el Ayuntamiento de Valladolid compró la vivienda para convertirla en casa museo, donde albergar todos los enseres que la viuda del dramaturgo donó a la ciudad. Además, el interior de esta casa, bien conducida por un excelente guía, recrea de forma muy fiel el ambiente romántico que se vivía en la ciudad durante el siglo XIX. En una de las habitaciones de la casa culmina esta visita, donde se cree que el fantasma de la abuela del poeta doña Nicolasa aún descansa. Os lo contará un poco más adelante Isabel, y es que los espíritus que rodearon la vida del escritor aún perduran. Abandonamos la casa de Zorrilla, pasando junto a este mercado en dirección a la Plaza Mayor, donde hoy pensamos comer de tapeo, como no podía ser de otra manera tratándose de Valladolid. Después de la visita a la Casa Museo de Zorrilla, súper interesante, además muy bien contada por el guía, nos hemos decidido hoy comer a base de tapas, que era una de las cosas que nos habían recomendado gente de aquí. Y entonces hemos empezado aquí pues por una patata rellena de una cañita, o sea que ya os iremos contando las siguientes estaciones. Y efectivamente, continuamos caminando en busca de las siguientes estaciones de paso. No tardamos mucho, de hecho, en encontrarlas y disfrutar abundantemente con las deliciosas tapas que se degustan en los numerosos bares que ofrece la ciudad. Pero entre tapa y tapa, volvamos, como os he prometido, a los fantasmas de Zorrilla. Acabamos de salir de la Casa Zorrilla y os voy a contar
una leyenda, bueno, no sé si es una leyenda, hay gente que se lo cree más, hay gente que se lo cree menos, pero lo que sí se cuenta, se dice, el propio Zorrilla lo escribió en un momento de su vida, muchísimos años después, de sus recuerdos de juventud, como cuando él era muy pequeñito, con 5 años, entró en esa habitación en un momento en que las criadas pues la habían dejado abierta y vio a una señora con el pelo empolvado, con una blusa de encaje, una falda verde, y que muy cariñosa le dijo que era su abuela y que le quería mucho. Él cuando le cuenta eso a su padre, pues su padre cierran otra vez esa habitación para que no pueda entrar nadie, y 10 años después, rebuscando en un desván, encuentran una pintura de alguien que Zorrilla queda alucinado porque era la misma imagen que él había visto en aquella habitación, que era su abuela Nicolasa. Por otro lado, también se dice que en algún momento de la historia de esa casa se cierra, esa habitación, perdón, se cierra a cal y canto, y que entonces empiezan a ocurrir cosas terribles, bueno, terribles no, pero cosas paranormales. Se encienden y se apagan luces, desaparecen objetos que cambian de lugar, y dicen que es que era la abuela Nicolasa, que estaba muy enfadada porque no la permitían entrar en su habitación. Y por último, también se comenta, esto es también opinable, que cuando se hizo, no hace mucho, bueno, los años que se hizo, la restauración de ese, para convertirlo en un museo, pues que los obreros, los operarios que estaban allí, sí que parece que tenían percepción de cosas raras que estaban pasando. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad, y hay gente que lo comenta, críticos y demás, pues que esa dimensión fantasmal de Zorrilla es cierto que de alguna forma está en su obra del Juan Tenorio. ¿Qué podemos pensar? Fue una realidad, fue algo que para él, lo que sí es cierto es que le ha marcado en lo sucesivo, sin lugar a dudas. Dicho queda, y nosotros seguimos adelante, porque vale la pena detenerse un poco en el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, tanto por las esculturas que contiene como por las pinturas que son fantásticas. Aquí podemos encontrar obras de Francisco de Goya y también de su cuñado Ramón Vallego. También podemos admirar aquí esculturas de imaginería religiosa de extraordinaria calidad con obras de Gregorio Fernández y de Pedro de Mena. Y es que, aunque uno no esté especialmente interesado en el arte pictórico y escultórico de ambiente religioso, nos permitimos recomendar la visita a este monasterio de monjas bernardas, reformado en tiempos de Carlos III, según diseño de Francisco de Sabatini, por lo hermoso y estimulante que resulta su contenido. Muy sorprendente nos resulta la antigua iglesia gótica de San Lorenzo, encastrada entre edificaciones contemporáneas. Y es que, en los años 80 del siglo XX, fue derribada la antigua iglesia de 3 naves, construyéndose un bloque de viviendas en cuya planta baja se dispuso un nuevo templo. Del anterior, solo se conserva su portada y la torre cuadrada adyacente. En el interior, aparte de la imagen de la Virgen descubierta por un pastor y convertida hoy en protectora de la ciudad, podemos ver un magnífico Belén con figuras de gran realismo y tamaño.
Nosotros, en este punto, nos detenemos para tomar fuerzas que nos permitan completar la visita. Estamos en un asador que tiene comida típica de aquí, que no sé si vamos a poder resistirlo, yo desde luego no creo. Y aquí tenemos porque es como un menú que viene, donde incluyen el lechazo, sopa de ajo, revuelto de morcilla, postres de la zona, bueno, una cosa, el vino, el pan, en fin, todas esas cosas. A mí me parece una brutalidad. No creo, Justito. que va, yo comeré lo que pueda, aunque no me gusta nada dejar cosas, pero comprendo que esto no va a ser muy posible. Bueno, veremos. Mis intenciones de dejarme la mitad de la sopa han sido fallidas. Estaba tan rica que me la he comido toda. Así que ya no digo nada de este revuelto que llega ahora, que veamos a ver, no sé si me lo comeré todo. Casi seguro que sí. Y el vino, que también ha dicho lo de siempre, que está rico, no hay vino malo. No hay vino malo. Tras el lechazo, del que solo dejamos los huesos como recuerdo, terminamos con un culán de chocolate con nata, café, unas rosquillas caseras y un bajativo que nos ayude a digerir todo lo que hemos ingerido. Y todo ello lo hacemos en el asador de la Solana, de cuya fachada dejamos constancia para la posteridad. Así repuestos, continuamos la visita llegando a la cercana iglesia de Santa María la Antigua y su extraordinariamente esbelto campanario cuadrado de estilo románico que se encuentra contigua a la propia catedral vallisoletana. Con un ventarrón de cuidado, como podéis ver, hemos llegado, después de comer, hemos pasado junto a la iglesia de Santa María la Antigua y hemos llegado hasta la catedral. La catedral la verdad es que es un poco feota, es muy grande, es muy grandiosa, es un diseño de Juan de Herrera que le encargó Felipe II, pero que debido a la falta de presupuesto, ya que pasaba el tiempo y no se desarrollaba, quedó pues con solamente una de las dos torres un poco levantadas, y no del todo, porque la torre octogonal que hay a mano derecha es más bien una torre octogonal que se hizo hacia el 1600 y pico, mientras que la de la izquierda, según estoy yo mirándola en este momento, quedó absolutamente inacabada. Entonces tiene una mezcla de estilos también bastante rara. Por la parte de aquí delante es de tipo clasicista, luego arriba un barroco y luego pues sí, esa descompensación de volúmenes que hace que solamente tenga una torre en lugar de las dos que fueron diseñadas, un poco al estilo de la Banquita malagueña y de otras tantas iglesias y catedrales que al final quedaron con una sola torre. Aquí dejamos un pequeño recuerdo de la magnífica Semana Santa vallisoletana. Y volviendo a la catedral, al igual que ocurre con tantos y tantos templos que nos llegan desde el lejano pasado, esta también fue construida sobre una iglesia anterior, algunas de cuyas ruinas aún podemos contemplar. Y entrando en su interior vemos la capilla mayor que preside un hermoso retablo manierista de Juan de Juni, pero que realmente no es original de este lugar, sino que fue trasladado desde la iglesia que hemos visto contiguo a esta catedral, desde la iglesia de Santa María de la Antigua, así como ocurrió con algunas obras pictóricas y esculturas que decoran las capillas laterales.
Muy cerca queda la Universidad de Valladolid, que data de 1241 y que por tanto es una de las más antiguas de España, por detrás de la de Palencia y la de Salamanca. Su portada barroca, que procede del siglo XVIII, está decorada con símbolos académicos. Desde su propia fundación, esta universidad ha estado muy vinculada siempre a la ciudad de Valladolid y ha influido notablemente en su desarrollo, dada la intensa actividad cultural y académica que ha impulsado desde siempre. Actualmente queda también como un impresionante monumento dedicado a la enseñanza de numerosas materias que forman su actual cuadro docente. Cerca de la universidad queda el uniforme Teatro Calderón y frente a él la iglesia de la Virgen de las Angustias, que nos acerca de nuevo hasta la plaza de San Pablo. Junto a la iglesia de San Pablo está este edificio, que es el Palacio Pimentel, donde en primer lugar en 1506 juraron los procuradores de las Cortes a Juana I y a Felipe el Hermoso como reyes de Castilla y León. Y luego, posteriormente, otro hecho muy importante fue que aquí nació Felipe II. El claustro interior de este palacio está decorado con azulejería talaverana, con escenas de la historia de la ciudad. Contiguo queda el Colegio de San Gregorio, originalmente destinado a la enseñanza de teología y que hoy es exposición permanente de escultura. Como supongo que todos sabéis, el genovés Cristóbal Colón, intentando una utopía, que era dar la vuelta al mundo y llegar a Japón hacia el oeste, se tropezó con América, descubriéndolo para la civilización occidental. Él fue un pedigüeño y anduvo pidiendo por las Cortes Europeas quien le financiara el proyecto, especialmente en Portugal, y acabó convenciendo a los consejeros de los Reyes Católicos y muy especialmente a Isabel la Católica de que le financiara eso. Él siguió pidiendo a lo largo del tiempo a los Reyes Católicos mercedes y financiación para sus otros viajes que realizó también a América y para mantener sus prerrogativas. Acabó persiguiendo a Fernando el Católico hasta este lugar, hasta Valladolid, donde estaba el rey Fernando, y él se hospedó en una casa que había aquí, en una casa de huéspedes que había aquí, y sobre la que hoy se ha hecho, lo que pasa que está cerrado y no lo podemos ver, una réplica del Palacio de los Descubridores que hay en Santo Domingo. Hoy está, como digo, cerrada, pero bueno, pues aquí tenéis la fachada más o menos de lo que se ha hecho. Precisamente llegó aquí muy enfermo, porque estaba ya bastante maltrecho el hombre, y como no pudo resistir la climatología y el tiempo cuando estuvo aquí, llegó ya mal y acabó muriendo sin poder ver al rey Fernando. Y en la plaza de Zorrilla, donde iniciamos nuestra andadura por la ciudad de Valladolid y donde confluyen buena parte de las arterias de la ciudad, esta ciudad que desde luego resulta extraordinariamente interesante de visitar y en la que solo hemos podido detenernos durante 3 días, queremos despedirnos por hoy, con la escultura dedicada al poeta y dramaturgo José Zorrilla, tan querido y admirado por los habitantes de la localidad, pero no sin antes pediros un like si os ha gustado este vídeo y también que os suscribáis a nuestro canal. Así que muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos la semana que viene.